Sí, acá estoy. Enzo Gajero es Senior Solution Consultant en CyberArk. Así que bueno, te doy la bienvenida, te pongo en modo presentador. Dale, Bienvenido y bueno, cuando quieras, adelante. dale, perfecto. Voy a empezar aquí publicando esto. Bueno, gracias a todos primero por el tiempo de hoy. La verdad que hoy vamos a ver una presentación de acceso remoto 360 grados y un poco la idea es mostrar un poco este nuevo perímetro de la identidad que hoy, digamos, está siendo, digamos, la nueva forma de identificar los usuarios, ¿no? Ya no importa si está dentro, fuera, en su casa, en el café, lo importante es identificar apropiadamente la identidad de esa persona que quiere actuar, ¿no? Eh, Voy a detener un poco la cámara para que no se vaya a frizar esto y de ahí después vamos para las preguntas. Ya. Bien, entonces, como comenté, esta presentación tiene la idea de mirar esta visión 360 grados. Para los que no conocen CyberArk, CyberArk es una compañía israelita con más de 21 años de experiencia en esto, simplemente en seguridad, partiendo como una base importante el vaulting, ¿cierto? Almacenar las credenciales, sobre todo privilegiadas, pero hoy día en realidad cualquier credencial en una bóveda digital de alta seguridad, donde en el mejor caso, y como recomendación uno, es no entregar nunca una credencial a un usuario final, sino que más bien entregarle una sesión gestionada con un montón de principios que voy a ir mencionando en esta presentación. Bueno, por años hemos sido líderes en los diferentes estudios y básicamente por la trayectoria que CyberArk ha impuesto con respecto a la tecnología que ha ido agregando en el tiempo para poder hacer digamos, de una experiencia en lo que es la protección de cuentas, sobre todo privilegiada, un camino, ¿cierto?, de incrementos en la mejora y en los mecanismos de cómo asegurar las mismas, ¿no? Entonces, eso por años, la verdad, ha sido un aporte de CyberArk al mercado para que obviamente esto vaya de la mano con seguir protegiendo de mejor forma las cuentas privilegiadas, y también ha hecho que el mercado mire, ¿cierto?, estas características importantes con respecto al aporte tecnológico y obviamente en enfocarse en una solución dedicada a este tipo de protecciones de cuentas e identidades, ¿no? Bueno, para este año ya Gartner estimaba que la mitad de las fallas en seguridad iban a estar dadas por la mala o la pésima adopción o nula adopción en un ambiente de nube. Y ese es un dato importante, sobre todo en la infraestructura o en la plataforma como servicio, donde es evidentemente que un identity management que provea una solución local no es suficiente para asegurar las identidades o para asegurar la protección de las cuentas que siguen estando en todos lados, ¿no? De la misma forma, es un hecho que la solución, los software como servicios están incrementando notoriamente. Ya para el próximo año se estima que va a ser un gasto importante de los presupuestos en este tipo de soluciones, y más que ir en soluciones de infraestructura o de plataforma, la tendencia de mercado es ir a soluciones de software, ¿no? Donde están autogestionadas y no hay que hacerse cargo de un montón de cosas de mantención que finalmente no es lo que quieren muchos de los negocios, ¿no? Entonces también como factor. Y lo otro importante es que prácticamente no hay clientes que tengan un solo proveedor de nube pública. La tendencia es que tú vas a tener más de uno. Las razones son múltiples, desde características que ofrece uno y no el otro, desde precios, ¿no?, desde flexibilidad, en fin, hasta gustos, podríamos llamarlo así. Pero es importante considerar que los ambientes van a seguir siendo híbridos, ya sea on-premise o diferentes nubes, van a ser cada uno de ellos un sector más que hay que proteger con respecto a las identidades, con respecto a la administración de las cuentas ahí, ¿no? Bueno, estos son datos más conocidos. Es un hecho que todas las nubes van subiendo en su plataforma o en su cantidad de usuarios y siguen siendo los líderes conocidos, los tres primeros, los que gobiernan o mantienen el porcentaje importante de carga de trabajo en estos ambientes, ¿no? Y obviamente que esto es importante considerar también a la hora de estar enfocados en dónde está la mayor cantidad de vulnerabilidades, ¿no? Finalmente, la superficie de ataque también va creciendo en cada una de estas nubes a medida que haya más servicio expuesto y más clientes en las mismas, ¿no? Bueno, nosotros en CyberArk miramos claramente
como tendencias clave del mercado la seguridad de la identidad. Hoy día la identidad es realmente el nuevo perímetro, ya no es el firewall, no es la cortina, sino que más bien es la identidad. Y en ese sentido, las apuestas que tienen que ver con ¿cierto? Las soluciones enfocadas en el modelo Zero Trust son importantes. El hecho de no tener VPNs también es importante porque hemos visto las VPN este año han sido absolutamente sobrepasadas, no solamente en capacidad, sino que en manejo, en vulnerabilidades y en exponer mucho más finalmente al exterior las superficies de ataque, ¿no? Por otro lado, la adopción de el PAM como servicio también y la identidad como servicio se está acelerando, sobre todo con lo que ha pasado este año y en general ya venía acelerándose como idea, entonces la adopción de este tipo de soluciones va a seguir creciendo de aquí en adelante a ritmos importantes. Menos dependencia del acceso permanente, ¿no? O sea, el hecho de garantizar el mínimo privilegio posible, que no exista la contraseña, o sea, la mejor contraseña es la que no existe realmente, ¿no? Y el Just-in-Time Provisioning son mecanismos que hoy día deben estar presentes en una protección y en una solución que tenga esta tendencia de mercado con respecto a la seguridad y la identidad, ¿no? Y por otro lado, como dije, las empresas prefieren estrategias multinube porque probablemente van a tener multinube y están buscando soluciones cross a este tipo de capacidades de una o de otra nube pública que pueda entregar algo, e incluso el on-premise como un escenario también viable, ¿no? Bueno, y esto en el contexto de la transformación digital, lo que busca un poco es que los usuarios privilegiados ya se están expandiendo, ya no es solamente el clásico usuario privilegiado que veíamos en la parte TI con las cuentas de servidores, con las cuentas de aplicativos, con las cuentas de base de datos, sino que también se está extendiendo o ya se ha extendido, hoy día se ha incrementado mucho más velozmente, ¿cierto? En ambientes de DevOps, en robots, en aplicaciones que ya existían hoy día mucho más que antes, ¿no? Usuarios comerciales que antiguamente no los veíamos como privilegiados y bajo esta visión cualquier usuario podría convertirse en privilegiado bajo algún contexto, ¿no? Entonces, con respecto al negocio, ¿no? Más que el mercado, lo que se busca es que sea seguro, ¿no? O sea, defenderse contra los ataques. Eso es lo que cualquiera esperaría desarrollar en un ambiente multinube o single nube, pero finalmente como idea del valor de negocio, ¿no? Que sea simple, ¿no? Que obviamente impulse la eficiencia operativa y no que dependa de un montón de características o scripting o personas para llevarla a cabo, ¿no? O sea, hoy día eso ya no funciona por la velocidad y por el tamaño que existe de la exposición. Y obviamente que sea automatizado, obviamente todas estas herramientas de CI, CD o la misma automatización que es clave en el concepto nube, también es importante y es un valor de negocio que se busca y obviamente satisfacer los compliance y auditoría, que es algo que cada día va a ser más fuerte en este tipo de mecánicas, ¿no? Protegiendo la seguridad de la identidad. Entonces, en este contexto, en CyberArk, un poco lo que nosotros vamos viendo es la capacidad de verificar la identidad, ¿no? Limitar los sistemas en cuanto a la autorización y obviamente establecer los caminos y los privilegios mínimos posibles, ¿ya? Por ejemplo, hoy día, si uno mira todas las cloud públicas importantes que existen, las tres primeras, vamos a ver que existen más de 15.000 tipos de permisos en su sistema de roles, pero ninguno de esos permisos, ninguno de esos roles está enfocado en garantizar el mínimo privilegio posible del usuario, ¿ya? Entonces ahí hay un tema importante que se puede atacar para poder mejorar la seguridad en esos ambientes, ¿no? Entonces el quién, el dónde y el con qué permiso es un valor importante hoy día que debemos mirar en la identidad, ¿no? Cuando hablamos del principio del privilegio mínimo, prácticamente nos referimos, ¿cierto?, a la práctica de que el usuario tenga la mínima capacidad indispensable para desarrollar su trabajo, ninguna cosa más, ninguna cosa menos, y ojalá por el tiempo menos posible, ¿no? Entonces, otorgar en este contexto a los usuarios privilegiados sistemas innecesarios o derechos que no le corresponde, ¿no?, como el clásico next, 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 podría también significar que el impacto es más importante, ¿no? O sea, el hecho de tener una cuenta con más privilegios de lo requerido en el contexto de exponerse, esa cuenta también podría ser una mayor exposición, sin duda, ¿no? Entonces, en ese contexto, mientras menos
privilegios tenga la cuenta menos características, capacidades, el impacto sería menor en el contexto de comprometida, ¿no? Bueno, entonces también de esa forma la visión, acá hay diferentes entidades que hablan de esto, ¿no? Que la idea del mínimo privilegio posible es otorgar al individuo, ¿no? A la persona, ese acceso a recursos en su mínima expresión para desarrollar su trabajo y con tiempo limitado, ¿no? No puede estar abierto por siempre, que es un concepto nuevo que a veces no se asocia al mínimo privilegio posible, y es algo que tenemos que empezar a mirar hoy día fuertemente, más allá de autorizarlo a conectarse o no conectarse, hay que empezar a mirar el privilegio mínimo sobre los sistemas y aplicativos corporativos. Con respecto a estos desafíos que existen en el concepto del privilegio mínimo, como comentaba, muchas de las prácticas que yo veo son generalmente los permisos, permitir todo, después lo arreglamos. Después lo arreglamos es lo que nunca pasa o pasa tardío o pasa cuando pasa algo, ¿no? Entonces es importante entrar en la primera línea con el mínimo privilegio posible, ¿no? Por otro lado, generalmente los usuarios solicitan más permisos de los que requieren. Lo he visto en muchas prácticas de troubleshooting, donde al final uno tiene que por fuerza tratar de ver si es el permiso, si es que conecta aquí, conecta allá, y eso muchas veces queda ahí y no se garantiza, ¿cierto?, que tenga el mínimo privilegio posible. Entonces también es en parte los desafíos. Y por otro lado, identificar y analizar la actividad real de un usuario es absolutamente complejo, y aún más complejo es en un ambiente de nube y peor en un ambiente multinube. Una tendencia, una visión que tenemos nosotros acá en CyberArk es que en realidad muchas veces no se necesita robar la credencial. Muchas veces al obtenerla de alguna forma, ¿cierto? No tengo que vulnerar el sistema, no tengo que hacer un exploit para poder conseguir credenciales. Muchas veces robándomela en lugares muy básicos, como una API key que podría estar en un aplicativo o que podría estar en la computadora de un desarrollador, en fin, me va a permitir iniciar sesión y con eso ya estoy vulnerando un montón de sistemas que uno podría decir, bueno, tengo acá un aparataje para protegerme de eso, perfecto, pero si ya sigue siendo el robo de credenciales el mecanismo más utilizado para ciberataques al final, ¿no? Entonces, si miramos estos factores, por ejemplo, nosotros en el tema de la identidad como vector de ataque, 81% de las infracciones están relacionadas con la piratería, ¿no? Las credenciales débiles, hay software que buscan encontrar las credenciales, hay otros mecanismos bastantes más como robo de credenciales y sigue siendo, como digo, la tendencia principal. Hay 10 veces más infracciones que provienen de la táctica de la identidad que de la vulneración, ¿no? O sea, el vulnerar un sistema y tratar de encontrar el exploit para inyectar el código sigue siendo bastante inferior a lo que significa la táctica de la identidad o de conseguir la identidad para hacer algo, ¿no? Y por otro lado, el 50 o alrededor del 50% de los usuarios utilizan la misma contraseña para cuentas personales, cuentas laborales, ¿no? Y esa es una práctica que todos o muchos hemos tenido en la vida, y finalmente es algo que hay que empezar a trabajar. Eso también tiene un factor muy cultural. Nadie se va a acordar de 800 claves que uno puede llegar a tener entre correo, aplicativos. Cada día hay más cosas que tienen más contraseñas y finalmente la tendencia no va por ahí. O sea, le pongo la misma porque si no soy incapaz de recordarme. Si no, tengo que tener un software donde la guardo que también tiene una cuota de inseguridad. Entonces, en general, el manejo de la identidad debería ir más basado en concepto de single sign-on que en tener que validar este tipo de credenciales por todos lados. De hecho, hoy día es una práctica que está empezando a quedar de lado con modelos de autenticación basados en SAML o en otro tipo de protocolos que van a permitir federar o entregar una confianza en otra identidad una vez que ha sido validada la que vamos a manejar, ¿no? Esa es un poco la tendencia. Entonces, cuando miramos los privilegios, la verdad, los privilegios, como dije en un momento, están en todas partes. Si nos vamos nosotros a mirar en un contexto, no sé, por ejemplo, en una nube, vamos a encontrar privilegios en estos software que están acá. Si vamos a mirar una infraestructura, tendremos un container que tiene una credencial, tendremos una VM que tiene una credencial, tendremos un servicio
de serverless que tendrá finalmente algún mecanismo de autenticación. Lo mismo va a pasar en esquemas híbridos con los clásicos bases de datos, ya no importa si está local o remoto, la verdad que ahí siguen estando los privilegios, ¿no? Entonces hoy día las identidades, que sería el administrador, el esquema de DevOps, los robots, ¿cierto? Los famosos bots que hoy día están en las herramientas de RPA que siguen creciendo a pasos agigantados, ¿no? Terceras personas que deben conectarse, proveedores, colaboradores, etcétera. Y la misma fuerza de trabajo, todos son una identidad que tienen que tener de alguna forma el acceso a este tipo de mecánica. Entonces, más allá del lugar donde residan los servicios, siempre va a estar presente la identidad del acceso y por eso que hablamos en este contexto del nuevo perímetro. Entonces, lo que nosotros vemos en CyberArk como plan para poder abordar este escenario que se ha acelerado, como dije, es básicamente tener una plataforma que va a permitir, independiente del tipo de rol identitario que puede estar acá, darle un acceso a algún tipo de servicio que sea requerido, ¿cierto? Ya sea en una nube o ya sea en un ambiente on-premise donde van a seguir probablemente corriendo identidades por un largo tiempo más hasta que puedan ser migradas, etcétera. Y también utilizar ya un directorio activo que podamos tener, ¿no? Entonces, esa idea es poder entregar una plataforma que permita manejar la identidad, ¿cierto? Poner factores adaptativos para poder asegurarnos que la persona que diga ser sea, y también darle el acceso correcto basado en conceptos de mínimos privilegios a los sistemas y servicios que sean requeridos. Bueno, entonces en este contexto CyberArk tiene un portafolio que no lo vamos a ver en extensión, simplemente lo voy a nombrar como idea, ¿no? Obviamente nuestro modelo principal donde almacenamos la información crítica es la bóveda de contraseña, ¿no? Que hoy día tiene un formato on-premise para aquellos que quieran seguir consumiéndolo así, y también de software como servicio. A eso les vamos a sumar un módulo de acceso externo, que es un concepto Zero Trust sin VPN, que es parte de lo que les voy a mostrar hoy día cómo funciona. Después tenemos todo lo que es el mundo aplicativo, ¿no? Acá hablamos de aplicaciones que son legacies, ciertos scripting, batch, herramientas de automatización, en fin, pero también hablamos del mundo DevOps que tiene una lógica de identidad diferente a lo que es la identidad de máquina y que también son herramientas hoy día que están empezando a crecer en demasía y todo container, todo microservicio también requiere una identidad para asegurar que el acceso de las credenciales sea por el componente correcto, ¿no? Luego tenemos acá también soluciones que están del marco del mínimo privilegio. Acá tenemos, en general esto tiene que ver con garantizar el mínimo privilegio posible para el usuario en el contexto del privilegio sobre la máquina, más allá del aplicativo que se puede garantizar a través del rol, ¿no? Pero básicamente la idea acá es obviamente no tener privilegios que los usuarios no requieren para realizar sus trabajos, por ejemplo, herramientas o por ejemplo, que ese mismo privilegio se eleve para poder hacer un cambio. Y por otro lado, también todo lo que significa con el modelo de administración del ciclo de vida, la identidad, ¿cierto? El multifactor que sea adaptativo y también el modelo del single sign-on que va a permitir que el usuario acceda a sus aplicaciones sin tener que estar, obviamente, agregando un password, sino que más bien adaptando el multifactor al tipo de aplicación, al tipo de contexto donde esté el usuario para poder garantizar su acceso. Entonces, en un resumen así bastante importante y corto, digamos, de lo que hace CyberArk, en realidad, en su base, CyberArk, como muchos saben, es una bóveda de contraseñas que permite almacenar estas mismas y rotarlas de forma frecuente, ya sean secretos de otro tipo, una llave SSH, ¿cierto? De forma automatizada sin que dependa del usuario, ¿no? La idea es que el usuario no conozca la contraseña y que CyberArk la puede rotar frecuentemente en base a una política o en base de que ha sido expuesta por alguna política o alguna razón fundamentada, ¿no? Por otro lado, sigue imperando el modelo de proxy. Las conexiones proxiadas a los sistemas y aplicaciones siguen siendo la mejor práctica para garantizar que esas credenciales no sean robadas.
y eso también es algo que CyberArk inherentemente hace, sobre todo para conexión a sistemas críticos, donde la conexión de donde venga hasta donde vaya se puede filtrar y garantizar mucho más a nivel del proxy, ¿no? El monitoreo en tiempo real sigue siendo muy importante, más allá de tener un video forense, una evidencia a nivel del log de qué ha hecho un usuario. Lo importante es tratar de detener un ataque o un posible mal uso de una cuenta, para obviamente en el contexto ya sea de aprendizaje, ¿no? Con técnicas de capacidades de aprendizaje nativa, ¿cierto? O ya sea a través de políticas que yo puedo agregar, poder garantizar que ciertas cosas no pasen en una sesión. Por ejemplo, un determinado comando. Por ejemplo, que el DBA no haga select sobre consultas que pueden tener información sensible, o que no haga un delete, o que un usuario no abra una determinada herramienta, etcétera, ¿no? O sea, cualquier expresión regular o cualquier expresión de ventana que podamos traquear, podemos ponerle una regla para que automáticamente o manualmente, como se requiera, aparte de recibir una alerta, se pueda tomar una acción automatizada, como por ejemplo detener la sesión, terminar la sesión, etcétera, para obviamente proteger una credencial. O en la parte del aprendizaje, si un usuario, por ejemplo, usa una contraseña o una identidad para tomar una contraseña, una cuenta y activar un determinado servicio o usarla en un determinado contexto, ese aprendizaje se mantiene, y cuando hay una desviación importante, por ejemplo, que aparezca el sábado a las 3 de la mañana donde nunca se había usado esa credencial o había sido solicitada, por ejemplo, se cambia la contraseña de forma de precaución, ¿no? Cosas de ese estilo son las que se van incorporando en el modelo Machine Learning para poder ir conociendo y aplicando una experiencia real en base al aprendizaje para mejorar la seguridad en este contexto. Entonces, en ese mismo factor, el acceso no es solamente para los humanos, ¿no? Que sabemos que tiene un nombre, que le damos una identidad y que le damos un nivel de acceso y que le podemos poner un factor adicional y otro más, sino que además está para las entidades que no son humanas, que son los robots, ¿cierto? Que son las aplicaciones, y que también necesitan una identidad para poder realizar su trabajo y de forma eficiente entregar estas identidades, sobre todo en los ambientes de DevOps que no son estáticos, ¿no? Como al ser dinámicos se crean y se van en tiempo real, y por lo tanto es importante tener una herramienta que sea capaz de asignar estas identidades y eliminarlas cuando corresponda, ¿no? Y el acceso remoto, en este sentido, hoy día, como decíamos, la identidad ya está basado en un concepto de 360 grados, no importa si estoy en la casa, en el café, en el gimnasio, en la oficina. Al final lo que importa es garantizar que la persona que dice ser sea, y de esa forma vamos a poder mejorar mucho el acceso. O sea, finalmente hoy día no podemos limitarnos a que no te conectes de otro lado porque ya no sabemos en qué parte vamos a estar, pero sí tenemos que garantizar que la persona que dice ser sea, y ahí tenemos también los mecanismos para poder hacer esa visión, ¿no? Uno de los mecanismos es el multifactor, pero es importante que sea adaptativo, porque finalmente de lo que también se aburren los usuarios de tener que poner a cada rato un factor y a cada rato un factor y otro factor y otro factor. O sea, la idea es que uno pueda calcular los riesgos, pueda poner ciertas reglas para que no sea tan tedioso para el usuario, pero que al contrario, cuando dudemos que sea la persona, sí te vamos a pedir un segundo, un tercer y un cuarto factor si es necesario, para poder garantizar que esa persona que dice ser sea, ¿ya? Y ahí podemos jugar con un montón de diferentes tipos de variables adaptativos, no solamente una contraseña, un secreto, una pregunta secreta, ¿cierto? Sino que además el push del teléfono, bueno, no sé, un YubiKey que esté basado en FIDO2, por ejemplo, o un código dinámico, un email, en fin, algo que combine con Redius, ¿no? En fin, podemos adaptarnos con diferentes factores que podemos ir pidiendo en función de lo que sea requerido para asegurar que esa identidad sea quien diga ser. Y en la misma visión, el modelo de single sign-on que permita que finalmente el usuario tenga un portal donde pueda entrar a sus aplicaciones de diferente nombre, ¿no? Diferente capacidad, y pueda entrar en una federación o en una autenticación de modelo single sign-on donde le entreguemos el acceso a esa aplicación ya previamente habiendo validado que el usuario tiene una identidad ajustada al perfil, ¿cierto? Y con un nivel de acceso apropiado a cada uno de sus aplicativos. Obviamente que esto es un modelo que va creciendo,
pero es importante manejar ese concepto, como digo, hablaba yo, muchos usuarios ponen la misma contraseña, basta que una se comprometa para que alguien pueda intentar en las demás accesos, intentar con la misma credencial, y eso se ha visto ya bastantes veces. Entonces también ahí entra el modelo del análisis de comportamiento, o sea, no me basta con decir si está en la oficina, no le pido el factor, si está fuera de la oficina, le pido el factor. Acá también de lo que se trata es tratar de calcular el riesgo, y el riesgo puede estar calculado por diferentes factores entre geomovilidad, te equivocaste 2 veces en el login o 3 veces o 4 veces, y voy subiendo el nivel de umbral para poder calcular en tiempo real ese riesgo y obviamente poder ayudar de forma predictiva a entender que necesito pedirte más factores porque estoy dudando de tu identidad, ¿no? Todo esto obviamente son aprendizajes que llevan su tiempo, pero que la idea es que con mayor información se tenga un perfil mucho más certero de las personas y este modelo de calcular el riesgo sea totalmente eficiente. Como digo, hay prácticas que pueden ser manuales, como por ejemplo, no quiero que te conectes de un determinado país, ya perfecto, es algo muy, muy rústico. O que si tienes la cookie porque ya te conectaste una vez, está bien, lo entiendo. Pero también hay cálculos de variables que tienen que ser dinámicas, tienen que ser en tiempo real, y calcular el riesgo, la verdad que es un arte. Y ahí lo importante es que se pueda mantener, digamos, ese análisis de riesgo para que también aporte al modelo de calcular el tipo de identidad. Entonces, en este contexto, la idea es que manejemos la identidad como el nuevo perímetro, ¿cierto? Ya no importa si es un empleado, es un socio, es un cliente, o esté fuera o está dentro del perímetro, debemos manejar esta identidad como el nuevo perímetro, ¿no? Bajo algunos contextos, cualquier identidad podría llegar a convertirse privilegiada. O sea, el concepto de privilegio no es el administrator, sino que puede ser quizás una aplicación que no estemos viendo hoy día, que realmente tenga más acceso a los que correspondan, o que simplemente tenga un riesgo mayor por la naturaleza propia del tipo de acceso, ¿no? Y obviamente menos confianza en el acceso permanente. Como decía, no es una buena práctica hoy día en el modelo del mínimo privilegio posible es que la credencial, o sea, que el tiempo de la duración del acceso no sea permanente, sino que sea basado en tiempo, ¿cierto? Y obviamente que no dependa de una contraseña, que son los modelos hoy día donde se tiene que ir, para que obviamente la contraseña que es pasable a otro que es robable, sea mucho más complejo hacerlo en un mecanismo de identidad. Entonces, como una grande visión, ¿cierto?, de un poco cómo CyberArk ayuda a proteger las identidades, podemos tener acá ejemplos de entidades humanas y no humanas, ¿no? Donde, por ejemplo, la idea es que las credenciales de estos estén guardadas de forma segura, ¿no? Acá, por ejemplo, tomando el ejemplo del amigo, del colega recién, si tenemos un Tenable, que podría ser un escáner de vulnerabilidades que requiere una contraseña privilegiada para desarrollar mejor su análisis, esta contraseña la puede extraer en tiempo real de la bóveda de CyberArk, la puede utilizar y luego se pueda cambiar automáticamente, ya que esta contraseña privilegiada probablemente quedó diseminada por todos los equipos que Tenable escaneó, y la buena práctica ahí es cambiarla para inhabilitar el hatch y que no sea robado en alguna de estas máquinas y que pueda ser mal utilizado. Ya, entonces ese tipo de integraciones inteligentes es la que se estila en el mundo de las entidades no humanas. No es solamente una aplicación que tiene un usuario y password, o sea, son todo lo que requiere una credencial, desde una plugin de seguridad hasta un robot, en fin, hasta una aplicación tradicional o en el mundo de DevOps. Bueno, importante de la misma mecánica que estas contraseñas se pueden rotar cuando la contraseña no está embebida en el aplicativo, ¿cierto? Cuando la contraseña no vive dentro de este equipo, yo la puedo rotar sin problema porque este equipo o este aplicativo la va a ir a buscar en tiempo real cuando la requiera y no dependemos de que esté guardada estáticamente en algún punto, ¿ya? Ese es el valor realmente de este tipo de integraciones que tenemos con los amigos de Tenable para obviamente mejorar ese espectro de seguridad y obviamente no exponer credenciales privilegiadas en el parque, para que obviamente esta pueda ser, como dije, inhabilitada al menor tiempo posible. Entonces, al final, como idea, ¿no? El usuario de carne y hueso que no conozca las credenciales privilegiadas, esa es la mejor práctica. En un modelo single sign-on eso se da, en un modelo de acceso remoto basado en proxy se da, y también que pueda tener un factor adaptativo donde podamos pedirle más o menos factores según requiera el contexto o el cálculo de
digamos, de riesgo que podría existir para ese tipo de acceso. Y por el lado del aplicativo o de los, digamos, escáner o appliances, etcétera, que no tengan credenciales embebidas y que esto puedan ser llamadas en tiempo real. Lo mismo aplica en un contexto de DevOps, en un contexto de herramientas de automatización. Todas estas herramientas que puedan capturar, llamar las credenciales cuando sean requeridas y estas puedan ser rotadas de forma frecuente, sigue siendo la mejor práctica. Bueno, en este modelo, entonces, como era parte de la presentación de hoy, el acceso remoto de 360 grados, como dije, en el modelo de los diferentes roles que hoy día están existiendo, ¿no? Que ya no es solamente el usuario que denominábamos privilegiado, sino que también es el usuario negocio, también es el colaborador, es el desarrollo interno, externo, son los proveedores de servicios, ¿cierto? Son los consumidores, incluso los robots, las aplicaciones, en fin, todos los roles que existan, la verdad, la idea es primero asegurar que estos sean a través de también poder registrar sus componentes y tenerlos conectados. O sea, el tema de tener un push en el teléfono significa que tengo que administrar ese dispositivo para saber que ese dispositivo está enrolado y es de esta persona, ¿no? Y eso que pueda ir a través de este servicio de CyberArk para poder acceder a los diferentes tipos de plataformas, servicios que ahí pueden existir y obviamente en el contexto de on-premise también poder acceder a los servicios locales, servidores, aplicativos, aplicaciones, en fin, que sean requeridos para poder tener una plataforma de identidad, por un lado, que valide estos usuarios y por otro lado, el acceso correcto a los diferentes sistemas que puedan ser requeridos por los diferentes roles. Como dije, no es lo mismo un administrador de TI que accede a servidores, que accede con cuentas privilegiadas, que probablemente un usuario de servicio o un usuario de negocios que requiera un acceso particular a una aplicación particular para desarrollar alguna tarea más administrativa. Pero en todos los casos se debe tener esa visión del mínimo privilegio posible y obviamente un modelo basado en single sign-on o en factores adaptativos que podamos asegurar que sea ese usuario. Entonces, esto tiene que ir acompañado en el modelo de CyberArk por lo que es finalmente verificar la identidad del usuario. Nosotros tenemos un programa de Blueprint que garantiza que esto no es solamente comprar software. Esto también requiere un programa y requiere de que haya una visión de largo plazo, ¿cierto? Donde los pilares fundamentales que queremos hacer es minimizar el riesgo y con esto verificar la identidad es importante, prevenir el robo de credenciales protegiendo las contraseñas, rotando las contraseñas, no entregando las contraseñas, es importante para detener o mitigar los riesgos del movimiento lateral y vertical, ¿cierto? Y también limitar los privilegios y evitar los abusos en estos privilegios excesivos que muchas veces tienen las cuentas para los diferentes sistemas que deben funcionar. Bueno, les voy a mostrar un poco un esquema hoy día, vamos a ir rápido, sé que estamos ahí de tiempo, pero la idea de esto es mostrarle un poco una sesión hoy día, vamos a simular un usuario externo que está afuera y que requiere entrar a CyberArk para administrar, por ejemplo, una determinada plataforma, ¿no? Y vamos a ver cómo existe un monitoreo en tiempo real, cómo se gatillan ciertas alertas que pueden estar ahí y obviamente cómo no entregamos las credenciales privilegiadas a este tipo de usuario. Y esto lo hacemos sin ninguna VPN, sin ninguna conexión extraña, sin ningún agente instalado acá, sin un esquema más basado en zero traps y en autenticaciones de tipo biométrica. Y también, por otro lado, el modelo de single sign-on más clásico para aplicaciones más tradicionales basadas en web, donde podemos entrar con factores también de multifactor adaptativo o condicionado, ¿cierto?, para ciertos niveles de aplicaciones. Entonces vamos a ver eso un poco para que vean cómo esto funciona. Entonces, en este esquema voy a mostrar acá nuestra solución, como dije, que se denomina Alero, que es como mostré en el portafolio, es el acceso externo que tenemos nosotros para poder entrar desde afuera sin una VPN basado en este modelo de Zero Trust, ¿cierto? Y es lo que voy a mostrarles ahora. Voy a aprovechar de publicar el teléfono también para mostrarles el factor en el teléfono, cómo este funciona. Ya, entonces, ¿cuál es la idea de esto? Voy a mostrarlo acá antes de seguir. La idea de esto básicamente es que el usuario tenga una autenticación biométrica en este punto, sin password. Este puede ser un vendor, puede ser un usuario interno que está en su casa, etc.
Por otro lado, no tenemos agente, no tenemos nada más que un browser, necesitamos un browser con capacidad HTML5, que cualquier browser lo hace hoy día, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos toda la comunicación a través de la nube de Alero, que nos va a permitir una encriptación y un tráfico seguro end-to-end, donde finalmente por un conector interno de salida, no de entrada, vamos a llegar a poder establecer identidades just-in-time para acceso a servicios o a aplicativos, plataformas que sean requeridas por este tercero, ¿ya? Entonces, en este contexto, este browser que está acá lo que hace es exponerme bueno, lo que sería un código dinámico. Entonces, yo acá en mi teléfono voy a abrir mi aplicación de Alero, ¿cierto? Voy a autenticarme biométricamente. Bueno, ya lo tenía autenticada, por eso no lo pidió. Entonces, lo que hacemos ahora es escanear simplemente este correo. Al escanear este correo, más mi biometría, que puede ser la huella, puede ser la cara, puede ser un código dinámico, automáticamente entro al aplicativo, todo esto por internet, simplemente con un browser, ¿no? Entonces, de esta forma, este usuario ficticio, que le vamos a llamar Bruce Lee, ¿no?, hace una comunicación segura, una comunicación confiada en el portal de CyberArk que administra cuentas, ¿no?, donde le vamos a dar un determinado nivel de acceso al usuario. Entonces, el usuario Bruce Lee, ¿cierto?, que fue el que se autenticó acá, que existe acá como usuario, ¿no?, que obviamente lo invitamos, no es que Bruce Lee apareció de la película. Bruce Lee, la verdad que lo invitamos, lo enrolamos, pusimos su número de teléfono, le llegó una invitación a su correo corporativo, se tuvo que enrolar, le dimos permiso, le dimos un determinado nivel de acceso. O sea, tampoco es, ahí se puede automatizar ciertos procesos, pero la idea obviamente es tener el control del just-in-time provisioning en ese momento. Entonces, acá hay diferentes mecánicas de acceso. Por ejemplo, voy a mostrar una clásica que está bastante interesante, donde, por ejemplo, existe una cuenta privilegiada que se llama Vendor 1. Nosotros la vamos a usar para darle acceso a Bruce Lee. Pero Bruce Lee tampoco puede llegar y conectarse. Bruce Lee necesita pedir una autorización para conectarse a este servicio, ¿no? Podría ser un control, podría ser que no lo tuviera, pero por ejemplo podría ser un servidor crítico, una plataforma crítica donde yo doy la razón. Ok, vamos a poner cualquier razón, simplemente acá está opcional, podría ser forzada. Acá yo estoy obligado a decirle cuál es el target, ¿ya? Entonces el aprobador va a aprobar que yo me conecte a esa máquina y no a otra. Esto pensando, por ejemplo, en la utilidad de una cuenta de domain admin, ¿ya? Podría pedirlo para un tiempo específico. En realidad lo voy a pedir en este momento para mostrarles un poco la visión. Entonces Bruce Lee en este contexto pidió desde su casa, ¿cierto?, desde su lugar de trabajo, un acceso que está pendiente de llamado, ¿no? Entonces ahora vamos a conectarnos a un perfil de un usuario, digamos, interno. Básicamente lo que vamos a hacer acá es, a través de un usuario que le vamos a llamar un administrador de CyberArk, podríamos decirlo así, o una persona que está encargada de seguridad, o en este caso está la persona que tiene el derecho a aprobación. Obviamente que a mí me va a llegar un correo electrónico y me va a decir, mira, el usuario Bruce Lee, con su mail, su teléfono, en fin, bueno, ahí no estoy poniendo la información, pero obviamente bien configurado sale eso. Te está pidiendo acceso a la cuenta Vendor 1, que es la que yo pedí, ¿cierto?, para conectarse al Domain Controller 1 con la razón especificada, ¿no? Entonces acá hay un link, si yo doy clic en esto, acá me va a llevar finalmente al aplicativo de CyberArk, donde hay un panel de aprobaciones de los requests, ¿no? Entonces acá dice, mira, Bruce Lee te está pidiendo la cuenta Connection 1, acá está la necesidad, necesito conexión, punto, punto, punto. Entonces acá el usuario Mike, que vendría siendo un aprobador, puede rechazar o confirmar la petición, ¿no? Entonces vamos a confirmarlo. Acá le diremos el por qué para obviamente esto queda en la auditoría de CyberArk. Y finalmente enviamos el request. Obviamente a Bruce Lee le llegará un correo después, ¿no?, que dirá, bueno, el usuario Mike o el aprobador que te de turno te ha aprobado el acceso. Podría haber sido para mañana a las 3 de la mañana por una mantención, por ejemplo, ¿no?, un acceso de un periodo restringido. Ahora vamos a ver que la cuenta tiene un botoncito verde donde ya tengo posible proceder a la conexión, ¿ya? Entonces acá simplemente hago la conexión. Acá yo no puedo cambiar el target, yo no puedo decir, me quiero cambiar al servidor 2. No, pedí para el servidor Domain Controller 01 y a ese me dieron permiso,
¿ya? Acá hay alternativas que puedo habilitar o no, esto no se recomienda obviamente, pero hay ciertos usuarios que necesitan transferir archivos para hacer upgrade, para hacer parche. Por ahí hablamos de las redes OT, proveedores OT, muchas veces requieren transferir información. Se puede permitir mapear los discos con esa visión. Bueno, acá lo importante es que el usuario Bruce Lee, sin tener que armar una VPN, vamos a permitir que se conecte a este servidor Domain Controller 01 con una actividad que está siendo totalmente monitoreada, cosa que no hace una VPN, y que finalmente vamos a saber exactamente lo que hizo Bruce Lee con esta cuenta privilegiada, ¿ya? Entonces, esta es una zona de controlar, una forma de controlar las actividades del usuario. Entonces, en este contexto, también nosotros proveemos ciertos motores de seguridad. Por ejemplo, acá tenemos un panel que tiene que ver con el riesgo. Cuando hablamos del monitoreo en tiempo real, significa qué riesgo tiene la sesión en función de lo que haga el usuario. Entonces vamos a ver que hoy día aquí no hay nada, pero vamos a mirar cómo, por ejemplo, Bruce Lee, por ejemplo, si Bruce Lee intentase, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, cambiar la IP de la máquina, por ejemplo, vamos a suponer nomás que quiere cambiar la red, ¿no? Y simplemente, obviamente que eso va a depender del nivel de cuenta, pero pensemos que en general las cuentas no deberían tener acceso acá, pero sin embargo yo estoy haciendo un monitoreo en tiempo real de este usuario y estoy evaluando si el usuario se quiere conectar acá con una cuenta privilegiada, que puede ser que la vendor 1 tenga este privilegio. Pero el solo hecho de que el usuario se haya metido acá, cosa que para mí es una actividad sospechosa, va a representar, ¿cierto?, que en este dashboard aparezca ahora una alerta de 60%, que si la miramos en su contexto, vamos a ver que Bruce Lee, conectado con la cuenta vendor 1 en el domain controller 01 desde tal lugar, ha tenido una actividad sospechosa, y la actividad sospechosa finalmente es el match que yo estoy buscando, que son ventanas de red o cosas de ese estilo, para poder obviamente tener un patrón. Obviamente que en Windows es más que todo patrones de ventana, ¿ya? Hasta ahí no pasó nada, Bruce Lee no se dio ni cuenta que esto pasó. Entonces son simplemente alertas que van al 100, alertas que van en tiempo real, pero por ejemplo podríamos pensar que Bruce Lee, no sé, quisiera cambiar una regla del firewall, por ejemplo. Para mí también eso sería una actividad quizás sospechosa y no parte de algo estándar que pudiera hacer el usuario, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a volver a nuestro grafiquito. Vamos a ver que el riesgo ya no es 60, es 73, porque el riesgo va subiendo en función de lo que nosotros configuremos, ¿no? Pero hasta ahí, Bruce Lee, de nuevo, Bruce Lee no se ha dado ni cuenta de lo que ha pasado. Pero, por ejemplo, si me portara mucho más mal y, por ejemplo, quisiera abrir el editor de registro, que para mí podría ser una actividad muy sospechosa, en ese momento yo automáticamente le suspendo la sesión acá y digo, bueno, Bruce Lee, la verdad que te portaste ya muy mal, ahora Bruce Lee perdió la sesión, esta sesión está frisada, ¿no? No puedo hacer nada. Y obviamente que la alerta acá ya no es del 73%, ahora haber subido con el mal comportamiento de Bruce Lee, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver también a nivel de un administrador de seguridad, ver el mismo error un poquitito más a nivel de panel de eventos, ¿no? Donde vamos a ver la misma información. Bruce Lee está conectado al domain controller 01, mira, ha hecho todas estas cosas, abrió la red, se metió al share center, en fin, y acá lo estamos castigando porque finalmente se metió al editor de registro. Esa fue la alerta que yo capturé para detenerle la sesión. Entonces acá podemos incluso ver a nivel de auditoría qué cosas ha hecho Bruce Lee, ¿no? Son las herramientas que abrí, el network, el panel de control, ¿no? Y todas las actividades que fue haciendo en este camino hasta llegar a la detención. Entonces acá tenemos básicamente la opción de monitorear la opción, podemos mirar en tiempo real lo que está haciendo, podemos terminarle la sesión o podemos resumirle la sesión, ¿ya? O sea, entendiendo que fue un falso positivo, podríamos resumirle la sesión o terminarla arbitrariamente si uno es lo que quiere, y de esa forma Bruce Lee podría retomar su sesión acá y ahora sí tiene la capacidad de resumir y volver a tener su actividad en este contexto externo. Como dije, este podría ser un usuario interno, externo, pero de nuevo, acá la característica es esto está monitoreado en tiempo real, va a quedar una auditoría completa, está monitoreado en tiempo real y yo no estoy exponiendo ninguna contraseña de cuentas privilegiadas, ni tampoco estoy teniendo la capacidad de que Bruce Lee, por ejemplo,
haga cosas que no quiero que haga, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, para una cuenta root. Por ejemplo, si tuviéramos que administrar una plataforma tipo Linux, yo también le puedo dar acceso a Bruce Lee para que se conecte desde el exterior, ¿cierto? Basado en el concepto del HTML5, donde básicamente vamos a proxiar de nuevo la conexión de forma segura. No le estamos entregando en ningún caso la credencial de root. Acá vimos que se conectó con una cuenta logón y luego escaló a root, ¿cierto? Como privilegio. Si preguntamos acá quién soy el usuario root. Y como root, por ejemplo, yo podría querer agregar una cuenta y crearme una cuenta personal, ¿no? Me va a decir, no, usted como Bruce Lee no está autorizado a poder agregar cuentas, ni siquiera aunque sea el usuario root, ¿ya? Entonces, esto es muy útil porque en realidad no tengo que crear tantas identidades nuevas, sino que más bien tengo que tener una suerte de muy buen filtro de identidades para poder manejar este tipo de controles a usuarios externos, ¿ya? Obviamente que si yo miro esto desde el exterior y digo, bueno, déjame ver la auditoría de qué ha hecho los usuarios en este último tiempo, ¿no? Yo podría ver, por ejemplo, que Bruce Lee tuvo un 90% riesgo en esta sesión, y eso también es importante para el auditor. Se conectó 2 veces con esta cuenta en este rato, ¿no? Acá podríamos mirar el video y tenemos no solamente una auditoría genérica, sino que además tenemos la auditoría completa. No me interesa ver el video completo, Bruce Lee, me interesa ver cuando abrió el regedit, ¿no? Y me voy 2 segundos antes de esa parte y miramos exactamente la parte cuando le frizamos la sesión, ¿ya? Y eso es como un poco parte de la auditoría que CyberArk entrega, no exponiendo las credenciales y rotándolas de forma automatizada para este tipo de identidades. Entonces, de la misma forma, nosotros en este tipo de paneles podríamos tener la capacidad de tener identidades adaptativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un usuario que tenga un password de LDAP, que es algo robable, perfecto, pero podemos acá tener diferentes factores de autenticación para este usuario, ¿no? Entonces, en este contexto, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, yo puedo elegir 3 tipos de usuario diferentes, ¿no? Puedo elegir un usuario, una pregunta secreta, puedo elegir el push del teléfono, o puedo tener la capacidad de tener una autenticación de un número dinámico. Acá voy a elegir el push del teléfono. Entonces les voy a mostrar ahora cómo esto se ve a nivel del teléfono. Bueno, entonces a nivel del teléfono lo que vemos es que me ha llegado la alerta, ¿no? Entonces dice acá, por ejemplo, a nivel de Idaptive, me ha llegado el push y dice, bueno, tiene una petición, ¿no? Que dice, bueno, el usuario Enzo, está pidiendo el push, aprobar o no aprobar, y acá también me pide mi autenticación biométrica, no es simplemente el push, ¿no? Bueno, ahí se pasó el rato, vamos a volver a hacerlo. Tiene obviamente un timeout, pero la idea de esto es apruebas o no apruebas. Lo vamos a hacer con la pregunta de seguridad para que veamos ahora el otro mecanismo. Acá me pide, obviamente, el usuario tiene un perfil, ya tenemos una pregunta de seguridad que yo sé, ¿no? Entonces aquí, en la medida que dudemos que hayan factores, podamos agregar estos factores de autenticación. Entonces acá, en este portal particular, la identidad de Enzo la hemos autenticado con un doble factor de autenticación, que podría ser en realidad cualquier portal de cualquier característica. Y en la misma visión, si este mismo usuario Enzo quiere usar otras modalidades de conexión que permite CyberArk, como por ejemplo la capacidad de conectarse a una cuenta de un servidor sin conocer el password, con la misma identidad que acabamos de ver, podemos conectarnos de una forma desatendida sin un portal web, y es acá donde también me va a pedir mis factores de autenticación. Le vamos a volver a dar el push del teléfono. Vamos a ver acá que en mi teléfono llega el mensaje, le voy a dar la aprobación, autenticamos, y en ese contexto continúa el acceso a esta plataforma sin que le hemos entregado a Enzo ni la contraseña de la cuenta logón ni de la cuenta root, y lo hemos autenticado en esta plataforma con total auditoría y sin un portal web particular, ¿ya? Entonces, eso con el contexto general de lo que son las identidades de forma tradicional en el acceso externo al sistema. Esto quizás más enfocado en plataformas, en aplicativos, en usuarios que pueden ser internos o externos, como dije. Ahora les voy a mostrar la otra parte de la demostración, que tenía que ver con los accesos que son de usuarios de negocio o de otro tipo de perfiles, donde
acá lo que estamos haciendo es integrar una única identidad. Vamos a usar el mismo usuario Enzo, que podría también tener un perfil de cuentas de servicios internos, ¿no? No solamente, por ejemplo, un perfil administrador. Yo podría tener varios tipos de perfiles según lo que haga, ¿no? Entonces vamos a autenticar con mi misma cuenta de LDAP. Vamos a aprovechar este LDAP para tener una autenticación. Pondré mi password de LDAP. Y acá podré elegir, si es que tengo la opción, diferentes tipos de factores. Puedo elegir el teléfono nuevo, puedo elegir un código automático dinámico, o puedo elegir una pregunta, o puedo elegir, por ejemplo, un YubiKey. En este caso voy a elegir mi llave. Lo voy a autenticar aquí con el dedo. Ustedes no lo ven, pero me creen. Ahí está. Y automáticamente me da acceso al portal de CyberArk, donde está el modelo de Single Sign-On con este factor adaptativo. Entonces, cuando hablábamos de registrar la identidad y ver, por ejemplo, el dispositivo, bueno, yo tengo un dispositivo que está asociado a mi cuenta y que es este y no es otro. Este es el que puede hacer push y no puede hacer otro. En este sentido, la solución también puede manejar los dispositivos, si ustedes quieren, con respecto al manejo del dispositivo final, qué aplicaciones tiene, qué no quiero que instale, qué quiero que instale o no. Eso va a depender un poco del tipo de enrolamiento que queramos hacer, ¿ya? Pero obviamente que acá en la parte aplicativa están los aplicativos que se van a dar en este contexto, son aprovisionamientos que muchas veces vienen dados por un ciclo o muchas veces vienen dados por el perfil. Si es vendedor, si es, no sé, del área 1, 2 o 3, tendrá diferentes aplicativos que quiere usar. Entonces, acá hay modelos donde, por ejemplo, el usuario podríamos permitirle que tenga acceso a ciertos dispositivos. Por ejemplo, en este caso yo sabía mi usuario y password de este servicio y voy a entrar en un modelo de single sign-on simplemente, ¿no? Donde acá lo que hago es entrar acá con una identidad de la cual el password ya estaba puesto en este modelo de single sign-on. Este podría ser un caso para que el usuario maneje quizás identidades quizás no tan corporativas, quizás donde él se cree una cuenta, ¿no? Por ejemplo, el caso, no sé, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Si quiere tener acceso a un Facebook, acá hay dos visiones. Una cosa es la contraseña que yo le puedo proveer al usuario, o que el usuario puede proveer, o que yo puedo dejar proveer, ¿cierto? Y otra cosa es que el administrador provea una credencial única, porque a lo mejor podría ser, por ejemplo, el Facebook corporativo, y queremos darle acceso a diferentes personas para que tengan acceso a hacer post, tweet, ¿no? Basados en un modelo donde ellos no conocen la credencial principal, sino que más bien ha sido puesta por el administrador, ¿ya? Adicionalmente, como yo mostraba en el dibujo, esta aplicación está conectada internamente, que es la misma aplicación que ustedes vieron. Esto estaría on-premise, o por ejemplo el SIEM. Entonces, si yo le doy clic en este SIEM, lo que vamos a hacer a esto es que esta aplicación que no está expuesta en Internet va a entrar a través de este modelo de single sign-on de la nube de CyberArk y va a poder conectarse internamente con una URL autogestionada, ¿cierto? Una URL de Internet. Va a poder conectarse en este caso al SIEM. O a cualquier aplicativo, ¿no? Ya podría ser un tipo de aplicativo basado en SAML o con usuario y password o sin nada, donde finalmente le damos acceso a un usuario sin exponer la aplicación en Internet, sino que a través de este portal de Single Sign-On, que como dije permite todas estas capacidades adaptativas y también el modelo en general de Single Sign-On. Bueno, esto tiene que ver un poco con la gestión de las cuentas privilegiadas que tengo yo acá, era nomás para mostrarles la idea. Pero, por ejemplo, también podría haber un portal que no tuviera usuario y password, o que se quisiera pedir un factor adicional por algún mecanismo de seguridad, y al darle clic acá sí me va a pedir un factor adicional y incluso podríamos manejar que no sean los mismos que los anteriores, ¿cierto? Vamos a volver a poner el push del teléfono acá para poder acceder a este aplicativo. Vamos a ver acá que en mi teléfono me va a llegar el push. Entonces me pregunta qué tipo de aplicación es, o me está diciendo qué tipo de aplicación es. Entonces le damos a probar. Me autentico biométricamente, o con la huella, en fin, con lo que haya, entre comillas, obviamente que recomendado que exista esa seguridad adicional, y ahí le damos acceso a esto. Ahora, esto era una prueba bien burda, porque en realidad esto no tenía usuario y password, pero es para mostrarles que una aplicación que no tiene usuario y password, también se podría generar de esta forma un modelo de autenticación basado en otro factor para poder acceder a ello, ¿no? Entonces, como digo, cualquier aplicación, por ejemplo, esta que está basada en SAML para autenticar en AWS, acá es una forma de federación,
donde estamos accediendo al portal, ¿cierto? Yo no conozco el usuario y password, o sea, finalmente estoy entrando por una federación con este usuario en particular. Y básicamente tengo acceso a esta consola, ¿no? Que podría ser súper privilegiada, que quizás sería la visión de darle acceso por el lado de, con una auditoría mucho más exhaustiva, pero de nuevo, es parte de lo que permite hacer esta herramienta para poder entregar este tipo de acceso. Entonces, como digo, acá hay diferentes modelos, diferentes de aplicaciones con usuario y password, sin usuario, con autenticación SAML, OpenID, e incluso podemos dejar una lista de aplicaciones de catálogo para que el usuario pueda conectar si nosotros queremos. Si el usuario tuviese un Google Drive, por ejemplo, bueno, medio inseguro eso, pero digamos que algún otro tipo de aplicación particular, podríamos pensar que existen algunas que están basadas en usuario y password, otras que están basadas en SAML, en fin, o podríamos tener algunas aplicaciones recomendadas. Y en particular, mi rol también tiene un rol de aprobador. Por ejemplo, podría haber un usuario que me dijese, bueno, el usuario X te está pidiendo el acceso a la aplicación X, que no me acuerdo cuál era, y tú apruebas o no apruebas que ese usuario tenga un determinado acceso, era Udemy, por un determinado tiempo. Por ejemplo, te doy acceso por un día, por una semana, quizás por una actividad particular. Entonces, también la solución maneja workflow de aprobación para aplicaciones, para usuarios que requieren algún tipo de aplicación que obviamente esté previamente configurada. También está toda la visión de la capacidad del usuario, de dónde está logueando, ¿no? Las aplicaciones que ha usado, que ha utilizado, en velocidad, el streaming de logins, que acá está el de Udemy, el de Facebook, el de Splunk, no, toda la información que el usuario ha hecho, inclusive este challenge que hicimos para loguear al otro portal, que no es una aplicación, es un servicio anexo que me permite autenticar con un factor o con otro factor al usuario cuando es requerido, ¿ya? Y obviamente en la cuenta tendré tantos factores como se pueda para poder usar estos factores del usuario según corresponda, para poder asegurarnos que el usuario que dice ser sea. Bueno, esto a nivel de administración, también obviamente acá tenemos una visión de que podemos mirar todos los login deny, como dije, podemos aplicar ciertas reglas que tengan que ver con esto, con que si un usuario se equivoca 3 veces, le vamos a pedir automáticamente otro factor, para obviamente asegurarnos que sea él, están repartidos por tipo de usuario, por características, por lugar donde están haciendo los logins, ¿no? Obviamente esto sí sirve para la georreferenciación y hay diferentes modelos, la verdad acá que podemos mirar, por ejemplo, con respecto a las aplicaciones, cuáles son las aplicaciones que hay, están autodeployadas o han sido configuradas manualmente, usan usuario y password, usan SAML, en fin, diferentes capacidades que tenemos acá para administrar. Bueno, como dije, los dispositivos acá también importante. Acá nosotros vamos a identificar los dispositivos. Podemos hacer un logón en un Windows 10, por ejemplo, también usando un multifactor de este modelo para que no sea solo el usuario y password, sino que sea además ahí algún factor adicional en el caso de administración, o como dije, los dispositivos de teléfono que nos van a servir para usarlos de validación de factores en ese contexto, ¿ya? Y de igual forma, el aplicativo también tiene las aplicaciones que uno ve en el mismo portal y pueden ser usadas de alguna forma, o por ejemplo, quisiera ver el código dinámico acá. Bueno, eso, así que... Gracias. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao, chao. Muchas gracias.